Simplemente aclararos que se trata de pruebas de servicio de comprobar la estanqueidad en fachadas y cubiertas, pero hay otros tipos de pruebas de servicio en edificación, como luego os indico en una de las diapositivas. Yo quiero daros una visión general de los procedimientos, estos de fachadas y cubiertas para comprobar la estanqueidad, y el resto de parámetros o condiciones los podéis leer con detenimiento en los propios documentos. Sí me gustaría que entendierais por qué se hacen pruebas de servicio, por qué hacemos este sistema de comprobación de la calidad. Me apoyaré en los antecedentes tanto de normativa estatal y autonómica, tanto la primera como la que está en vigor. Es conveniente que conozcáis el contexto reglamentario y más estando condicionado últimamente por temas de salubridad en el código técnico y en rehabilitación. La forma de intervenir también es muy peculiar. Haré alguna mención a la investigación que hemos hecho en el Instituto en relación a las pruebas de servicio, al Reglamento de Gestión de la Calidad de Obras de Edificación de la Comunidad Valenciana y luego, como decía, explicaré o avanzaré lo que son las pruebas hasta donde me dé tiempo y lo demás lo leéis, lo podéis consultar en cualquier caso, pero hay mucho que hablar del tema. Voy a contaros lo que no está escrito, lo otro es fácil de consultar. Bueno, los procedimientos, como os decía antes, lo que os voy a comentar va dirigido a comprobar la estanqueidad en cubiertas y fachadas. Hay otras pruebas de servicio de calidad de aire interior, de acústica y otros más. Ni siquiera estos de cubiertas y fachadas están obligatoriamente para hacerse necesariamente en todos los casos, según el Código Técnico de la Edificación. Luego veremos que ámbito de la Comunidad Valenciana sí que hay exigencias para realizar estos procedimientos. Y lo interesante es disponer de un procedimiento, y quiero haceros ver el interés en que todos midamos la estanqueidad de fachadas y cubiertas del mismo modo, porque seguramente habréis oído hablar de que se hacían comprobaciones a la estanqueidad de estos elementos ya hace décadas, pero por lo que me han transmitido, no todos los métodos de comprobar la estanqueidad eran iguales, ni siquiera similares. Entonces ya tenemos una escala de medir. Son estos documentos reconocidos que aquí tenéis por la Administración, y veamos estos de fachadas y cubiertas. Para apoyarme en por qué hacer esas pruebas de servicio, bueno, creo que se justifica simplemente cuando consultéis los datos de patologías que elaboran las aseguradoras de responsabilidad civil de los profesionales, ¿no? de arquitectos, de aparejadores. Cada vez que llega un documento de este tipo, pues lógicamente ya me dirijo a mirar la parte de humedades. Vamos a ver cómo vamos, en qué estado estamos, mejoramos o estamos peor que antes. Yo os puedo transmitir que parece que no pasa el tiempo en este sentido. Seguimos registrando patologías, habiéndose aprobado el código técnico, teniendo más documentos, teniendo mayor experiencia, y esto es un poco la justificación. Por eso quiero decir que no nos cansaremos nunca de insistir qué herramientas poner a disposición de los profesionales para evitar que de una vez por todas no haya tanta patología. Es que siempre son las primeras. Si os fijáis, por ejemplo, analizando defectos de construcción, según la aseguradora, esto es un informe que os podéis descargar de internet, Fundación Musat, comprobé que el último es del año 2016, no conozco que haya otro posterior. Sí que he visto anteriores, por eso os decía que parece que no evolucionan a mejor este número de patologías que se presentan. Pero veis que las humedades y filtraciones están del orden de un 25%, sin tener en cuenta otros que podrían achacarse también a estanqueidad, que aumentaría ese porcentaje, como son los encharcamientos, y ahora lo veremos. Si miramos, por ejemplo, elementos concretos como son los cerramientos, pasa exactamente lo mismo. Si los cerramientos respecto al resto de elementos presentan patología en un 20%, de ese 20% una cuarta parte sigue siendo las humedades o filtraciones, y otros más que señalo aquí que no son directamente de filtración, pero también van relacionados con problemas con las humedades, como pueden ser las condensaciones, la capilaridad
las eflorescencias, etcétera. Luego, veis el interés de insistir en mejorar esta situación. Si miramos las carpinterías exteriores, pues idem de idem, estamos del orden, si ya de por sí dan un 5,35% de problemas, la mitad es por humedades o filtraciones. En las cubiertas, por ejemplo, si el problema respecto al resto de elementos es del 16, el 9,45 presenta humedades. O sea, veis aquí un poco el panorama, es lo que quería transmitiros con esto. Con más detenimiento podéis consultar el informe, si bien es cierto que no detalla exactamente cómo se han vaciado estos datos a partir de informes periciales que hayan intervenido para analizar el problema. Hay cosas muy curiosas, por ejemplo, de cubiertas, pues planas e inclinadas. Aparentemente las planas dan mayores problemas en lo que han denominado humedades o filtraciones, ¿no? Pues del orden del 60% frente al 45% respecto a las inclinadas. Pero veis que no van solas esas patologías, que a lo mejor por filtraciones puntuales en planas está en el 20%, pero en inclinadas está en el 22%. No insisto más, es simplemente haceros ver que aquí tenemos un problema. Vamos a hacer todo lo posible para salvar esta situación. El informe está muy bien porque entra en detalle, por ejemplo, de fachadas revestidas. Quiero decir, entra a nivel de tipologías constructivas y con curiosidad podéis comprobar cuál de los sistemas constructivos de lo que se está construyendo que presenta más problemas. Quizá a lo mejor me ayude a tomar alguna decisión. Si yo construyo tal sistema, quizá tenga menos problemas, pero a lo mejor en principio es más complicado de ejecutar. O, lo que es mejor, sabiendo que es un problema construir esta solución constructiva, voy a llevar especial cuidado en cómo se construye durante la obra. Luego, como veis aquí, el análisis puede ser de máximo interés. El tema viene de antiguo. El hacer pruebas de servicio de edificación, os pongo esta referencia, son las normas tecnológicas, como sabemos, se desarrollaron en los años a partir de los 60, 70, 80 del siglo anterior, pero ya veis como cualquiera de estas normas tecnológicas de la edificación para los elementos constructivos indicaba unos puntos a normalizar, ¿no? Dijéramos, estas normas son voluntarias, pero vio el interés en normalizar el diseño, el cálculo, la construcción, el control de calidad, como veíamos, ¿no? Pues materiales y equipos de origen industrial, control de la ejecución, que es lo que vamos a ver hoy, y, como señalo, la prueba de servicio. Luego ya estaba estableciendo esta normativa, aunque en principio con carácter voluntario, que uno de los sistemas de gestión del control de calidad era realizar pruebas de servicio de algunos de los elementos que se construían. Lo que hice en este estudio fue comparar por elementos constructivos y luego también de cada uno de los parámetros que podemos establecer a la hora de armonizar esos procedimientos, por qué hay diferencias, en qué caso tienen más sentido que las hayas, dónde incidir en qué situaciones y hacer un mayor control o no. Ese es el tipo de aspectos de interés y por eso os lo pongo aquí, porque esto es, como dijéramos, un principio de lo que vais a encontrar después en el procedimiento. Os muestro aquí que hay una gran dispersión o diversidad de parámetros en tiempo de duración de la prueba, niveles de inundación de cubierta, cómo realizar la comprobación, qué se comprueba exactamente y cómo esos parámetros que establecieron las normas tecnológicas se han ido estudiando, desarrollando y finalmente han podido concluir en los documentos que hoy son reconocidos. Entonces, por ejemplo, en cubierta, la prueba de servicio, no lo olvidéis, no solo mira la estanqueidad de la cubierta, sino que comprueba que hay un desagüe correcto de la cubierta. O sea, los dos aspectos, una cubierta que no presente humedades de filtración, pero que después de realizada la prueba haya zonas de encharcamiento, pues no es apta a la prueba, ahí algo falla, habrá que reparar, tomar alguna decisión. Luego el número de controles, hoy lo veréis, hasta qué punto insistir, lo ensayamos en el 100% de las tipologías de cubierta, hacemos una serie de unidades de inspección y ensayamos un porcentaje solamente de esas unidades de inspección.
vamos a ir viendo esto. Por ejemplo, aquí la duración de la prueba, os lo voy señalando en los parámetros. Si queréis leerlo con mayor detalle, lo tenéis. Y luego interrogantes que he dejado caer por ahí, pues un poco cuestionando por qué se han... Claro, yo no he conocido cómo se han redactado estos documentos ni cuál era la fuente, pero apreciando esas diferencias sí puedes cuestionar por qué los tiempos son diferentes, por qué los controles son mayores en unos elementos o en otros, o incluso en ciertos elementos no se propone que se haga la prueba de servicio, y puede ser desde diferentes autores que prepararon cada uno de los documentos hasta un informe de patología similar al que tenemos hoy en día, que en su día tuvieran y decidieran controlar aquello que estaba dando más problemas. Como he dicho antes, estas pruebas en principio eran de carácter voluntario por ser las normas tecnológicas con ese carácter, salvo que se ordenara en el proyecto que se hicieran así o durante la obra que la dirección facultativa ordenase la ejecución de alguna de estas pruebas de servicio para poner en cuestión la obra ejecutada. No sé si insistir más en el tema. La prueba de servicio, ya hemos visto que por un lado comprobábamos los materiales, por otro lado comprobábamos las fases de la ejecución o los puntos de ejecución de la construcción de cada elemento. La prueba de servicio, el carácter que tiene fundamental es verificar que se ha construido correctamente el elemento. No pone en cuestión la naturaleza de los materiales o productos que se hayan empleado, no pone en cuestión en principio cada una de las fases, cómo se ha construido, la metodología constructiva que se ha llevado. Es una vez finalizado el elemento o parcialmente finalizado el elemento, como luego señalaré, verificar que se está construyendo bien y no es redundante el hacer esa comprobación. Ahora lo veréis en los parámetros que insiste para comprobar. Veis aquí diferencias, como os decía antes, ¿no? Pues, ¿por qué una 24 horas y en el caso de ser ajardinada 48 horas? ¿Por qué realizar una comprobación cada 5 paños o comprobar todos los paños de la cubierta? Yo os he señalado ahí un poco las diferencias. Si luego vamos a tejados, en este caso no se contempla la realización de pruebas de servicio. Pues como indico, hay un menor número de fallos en tejados que en cubierta plana. Por lo que hemos visto en las estadísticas del informe de Musat, parece ser que no. En cambio, alguien decidió que no era en principio recomendable hacer esas pruebas de servicio en el caso de tejados y sí en cubiertas. Hay un menor riesgo de daños por humedades, también a veces asociado al riesgo va la realización o no de la prueba y el uso edificatorio. No es lo mismo qué uso estemos construyendo, ¿no? Pues residencial frente a un uso, dijéramos, agrícola. Pues el problema que pueda dar el elemento constructivamente puede ser igual, pero lo que afecte a la actividad, lógicamente, no es el mismo. Quizá este tipo de construcciones o sistemas iban más asociadas a esas tipologías constructivas que os decía, agropecuarias, no tanto a edificación. Pero yo sí las he visto, construcciones de viviendas y en algún caso, ya hace muchos años, con esos tejados de fibrocemento. En el caso, por ejemplo, señalo aquí que la tipología constructiva de la cubierta se tratase de tejas de zinc, o de tejas de pizarras o de zinc, en ese caso veis que sí se incluye en la prueba de servicio, no en los anteriores, pero sí en estos tipos. Pero luego tampoco la prueba de servicio es exactamente igual, o el control a realizar. Veis que hay excepciones, por ejemplo, si el tejado es de pizarra. Y en este caso sigue manteniendo para tejado 48 horas, al igual que en las cubiertas ajardinadas, pero el doble que en otras tipologías de cubiertas planas. Bueno, después de transmitiros esa especie de diversidad de parámetros que hay, llegaremos a los que nos interesa, que son los actuales. Sí me sorprendió, y por eso lo quise anotar aquí, que en todos estos sistemas de fachada, en ninguna de las tipologías se contemplaba la realización de pruebas de servicio. Y es curioso, ¿no?, lo que os decía antes de los grupos de redacción, si es que eran diferentes o estaban dando menos problemas las fachadas entonces que las cubiertas.
la información que a mí me ha llegado, no. Quizá esas primeras versiones de fachada salieron sin incluir el punto o apartado de prueba de servicio, pues quizás sea eso. Vale. Sí, únicamente también diferencias en carpinterías. Aquí tenéis que dependiendo de su naturaleza, por ejemplo, para carpintería de plástico, de acero, sí se incluía la realización de pruebas de servicio, no se incluía para carpintería de acero inoxidable, de madera o de hormigón. Es también una de las principales diferencias en carpintería. Esto era a nivel, dijéramos, voluntario o recomendado de normas tecnológicas, pero si mirábamos la reglamentación obligatoria en el momento, esto ya está derogado, las normas básicas de edificación, tampoco era obligatorio en ese sentido la realización de una prueba de servicio. Como veis, lo único que indicaba es que la dirección facultativa tenía la capacidad de exigir la realización de una prueba de servicio y en ese caso que lo exigiera la dirección facultativa, pues daba unos parámetros. En este caso ya detallaba o precisaba más y decía, pues por ejemplo, la inundación hasta un nivel de 5 centímetros o la carga del agua no sobrecargará la resistencia en la estructura del edificio, o te daba esa referencia de 24 horas como mínimo para mantener inundada la cubierta. Veis aquí unos parámetros, en este caso también recomendables, puesto que la dirección facultativa podía decidir si hacer o no la prueba. La situación cambia cuando en la Comunidad Valenciana, ya una vez transferidas las competencias en calidad en edificación, se decide que para ciertos tipos de edificios, viviendas, obligatoriamente, dependiendo de unos factores de riesgo, como decía antes, dependiendo del riesgo que entrañe ese elemento constructivo en un uso como es vivienda, sí eran obligatorias la realización de pruebas de servicio. Y son estas pruebas a las que vamos a llegar. Esto lo obligaba el libro de control LC 91, venía así por recomendación establecido que se hicieran esas pruebas en la memoria del proyecto, en el plan de control, y había herramientas informáticas que apoyaban la comprobación de la ejecución mediante esas pruebas de servicio. Simplemente que veáis ahí como en esos años, ¿no? En los años 90 ya era obligatorio en ciertos casos, en determinados casos, realizar esas pruebas de servicio. Lo conoceréis, es un esquema de cómo justificar ante la administración el control de calidad realizado en la obra, y en el caso de pruebas de servicio lo que parecía lógico era establecer, dependiendo de esos factores de riesgo, pues riesgo dimensional o riesgo por viento o riesgo por ambiente, en determinados casos realizar la prueba, en otros no, o sea, no siempre era obligatorio realizarlo, y también no para todos los elementos, a lo mejor sí para cubiertas planas, pero no para tejados. Esto ha sido derogado, pero he querido recogerlo porque es el origen. El actual es interpretado y mejorado, pero viene a ser el mismo modelo de por qué aplicar pruebas de servicio. Se trataba de hacer la comprobación, anotar una fecha de aceptación o rechazo respecto a la realización de la prueba y firmar aquí el aparejador y entonces también el arquitecto, y dar una serie de órdenes respecto si la prueba había salido no aceptable, pues qué opciones había para subsanar esa situación, ¿no? Qué reparaciones tendrían que hacerse. Del cerramiento exterior, pues exactamente igual que en cubierta. Y la carpintería exterior, pues aquí tenéis también un poco para que veáis cómo era necesaria la realización de una prueba de escorrentía en determinados casos, según factores de riesgo y según elementos. Pero lo que he dicho al principio, pero ¿cómo se hacía la prueba? ¿Qué procedimiento utilizábamos? Lo que a mí me han transmitido es que dependiendo de si lo realizaba la empresa constructora, aun estando presente la dirección facultativa, podían utilizar unos métodos o maneras de medir la estanqueidad.
si se subcontrataba ese trabajo a un laboratorio de la construcción, pues el laboratorio ya tenía a lo mejor su método particular. Y entonces, ¿qué se veía con esto? Que si medíamos el mismo elemento, y yo tuve la oportunidad de estar en algún ensayo o prueba de estas de campo, claro, dependiendo del número de horas, dependiendo del caudal, dependiendo de una serie de factores, podíamos determinar que la fachada o la cubierta era estanca o no, pero no tanto porque lo fuera, sino porque el método de prueba era más o menos agresivo. Luego era importante que todos midiéramos igual, lo que os avanzaba antes, ¿no? Esa vara de medir tenía que ser para todos igual. Esto se resuelve con una instrucción en el año 2009, cuando ya teníamos estos procedimientos reconocidos por la Administración. Se indica que los procedimientos son estos que hoy tratamos, ¿no? Los actuales. Estos documentos son los que nos indican cuál es la forma de medir la estanqueidad en fachadas y cubiertas e instalaciones. Indicaba también la instrucción que la prueba no la puede hacer independientemente de que la quiera hacer o no. Es decir, hay a veces instaladores de la impermeabilización que independientemente de lo que diga el proyecto, ellos quieren ponerse a prueba, hacerse un autocontrol de lo que han construido y hacen una inundación parcial de la cubierta recién instalada la impermeabilización, porque ellos tampoco quieren asumir una responsabilidad de que alguien posteriormente deteriore la lámina que ellos han ejecutado correctamente y carguen ellos, como digo, con esa responsabilidad. Ellos lo han ejecutado bien y lo comprueban, pero porque quieren, no son estas pruebas, ¿eh? Estas pruebas son siempre pensando en el elemento finalmente construido y comprobado por un laboratorio. Laboratorios que en su día, en el 2009, era con acreditación y posteriormente en el 2010, con una declaración responsable del laboratorio, era equivalente el reconocimiento de ese laboratorio. Pero por laboratorio, no por operarios, por jefes de obra o por dirección del aparejador, por ejemplo. Si vemos esto reglamentariamente en el código técnico y sin detenerme demasiado, porque voy justo de tiempo, simplemente deciros, y ya se avanzaba el otro día, que ya la parte del código técnico, en la parte 1, ya indicaba que el proyecto definirá las obras y esta definición incluirá una verificación mediante pruebas de servicio que en su caso deba realizarse para comprobar esas prestaciones final del edificio. Si nosotros ya en un proyecto básico decimos que la solución constructiva tiene un nivel de estanqueidad o así debiera comprometerse en el nivel de proyecto básico, grado de impermeabilidad 4 o 5, es porque va a ser un elemento estanco. Pues bien, esa prestación ya se debe indicar que se realizará una prueba de servicio durante la obra para verificar que de verdad se dispone de esa prestación en el elemento. Indica el código técnico que esas pruebas pueden ser parciales o totalmente terminadas. Indica que tienen un carácter voluntario y luego lo señalaré por documentos básicos porque finalmente estas que yo estoy comentando no tienen carácter obligatorio sino que tienen un carácter voluntario para el código técnico. En fin, carácter voluntario, salvo que se indique en proyecto que sí que son obligatorias, o la dirección facultativa o la legislación aplicable. La señalo aquí porque el código técnico dice legislación aplicable pensando en que luego lleguen las comunidades autónomas y hagan obligatorio la realización de las pruebas de servicio. En principio no son obligatorias para el código técnico, pero luego, dependiendo de la comunidad autónoma, sí puede establecer que para determinados usos, como en la Comunidad Valenciana, sea obligatoria la realización de esa prueba. Y bien, ya lo dijimos, en el pliego de condiciones también se ha de indicar la realización de esas pruebas de servicio. El apartado específico de control de la obra terminada en el código técnico, es aquí a donde quería llegar, como veis, indica que en esta sección del documento básico, estamos en el documento de salubridad, no se prescriben pruebas finales. Aquí veis que a nivel nacional, quiero decir con esto, estáis haciendo unas obras en Murcia y no tenéis, salvo que esté en el proyecto o que lo obliguéis desde la dirección facultativa o que la reglamentación de Murcia lo exija, yo ahora mismo lo desconozco, pero lo pongo por caso que estéis fuera o en Albacete, no aplicaría esa prueba final con el código técnico. Sí aplica en la Comunidad Valenciana para ciertos casos.
Luego, código técnico en principio no obliga. El código técnico sí que tenéis que consultar, porque ¿quién hace la prueba? Lo que os decía antes, laboratorios. Por ley se reglamentó que el código técnico tuviera un registro específico de entidades y laboratorios de control de calidad en edificación. O sea, los que están realizando estas pruebas de servicio los encontraréis aquí si vais a esta parte de recursos en la web. Tenéis más información sobre legislación y cómo trabajan estos laboratorios y demás, pero lo que entraréis, y además lo vienen actualizando, fijaros que de 26 de marzo parece que pusieron la última, hay 42 laboratorios en el registro general del Código Técnico de la Comunidad Valenciana. Cada uno de estos laboratorios, que aquí tenéis el listado, bueno, pues entrando en el primero de ellos, lo que ha de indicar, y aquí podéis comprobar que ese laboratorio está capacitado, declara que realiza una serie de ensayos y no otros. Por ejemplo, este primero que he tomado, veis que realiza, según los procedimientos reconocidos de la Generalitat Valenciana, la estanquidad de fachadas de cubiertas, de pruebas de servicio. Podría ser que el laboratorio no estuviera, dijéramos, con declaración responsable o acreditado en realizar ciertos servicios, como pueden ser pruebas de servicio, pero que aquí sí que lo indica, ¿no?, para este primero. Aquí es donde podríais comprobar que el laboratorio está ejerciendo y realiza esta prueba de servicio. Lo pasaré rápidamente, era simplemente por apoyarme en imágenes de este tipo que apoyaban la redacción de los procedimientos, de pruebas in situ, como os decía antes, de pruebas en laboratorio que nos ayudaron a preparar el documento básico de protección frente a la humedad para el código técnico, y cómo esto iba relacionado con los proyectos de investigación y otra serie de documentos que aquí estábamos elaborando en el IBE, como los catálogos y demás. Simplemente veis unas primeras pruebas de servicio en unas maquetas que se construyeron expresamente para comprobar los procedimientos si eran adecuados o no. Este era el documento que salió en su momento recogiendo los procedimientos. En cambio, son ya de esas mismas fachadas, pero comprobadas con otros métodos de ensayo y en el laboratorio. Nos venía muy bien también porque había como diferentes formas de probar. En laboratorio, con una cierta presión, con unos caudales, con un método de ensayo mayor o menor o destinado, por ejemplo, a fachadas industrializadas, o un método que incluso llegamos a diseñar aquí. Y luego eso contrastarlo además con métodos reales, ¿no?, dijéramos, que podíamos poner en obra, que no tiene por qué ser o coincidir con las condiciones de un laboratorio. Y la verdad es que fue una experiencia para sacar conclusiones estupenda. Estos son los documentos, como los indicaba al principio, podéis consultarlos gratuitamente. Tenéis como herramienta para lo que hablábamos el otro día, ¿no?, en el plan de control de calidad preveíamos qué acciones de control realizar, entre ellas las pruebas de servicio, y además nos exigían que teníamos que hacer una valoración económica de esas pruebas de servicio. Os recuerdo que en la base que edita el Instituto Valenciano de la Edificación periódicamente tenéis, para estimar esa valoración económica del coste de las pruebas, las pruebas de servicio. Por ejemplo, inundación y riego para una cubierta de entre 100 y 200 metros cuadrados, tal y como nos transmitió la Asociación de Laboratorios en la Comunidad Valenciana, pues el precio de referencia podrían ser unos 234 euros. Esta es la referencia. Luego, dependiendo pues del tipo de cubierta u otros parámetros, pues habría variaciones sobre ese precio, pero este es el de referencia. Incluso hay estimaciones de esas pruebas de servicio, no de forma individual o por separado, sino, por ejemplo, para cubiertas en las que no fuera posible hacer la prueba exclusivamente mediante la modalidad de inundación, pues utilizar combinación con la prueba de riego, y también aprovechar la ocasión para poner a prueba realizando la prueba de evacuación de aguas y probar la instalación, ¿no?, las bajantes de evacuación de aguas. Entonces es muy cómodo porque con unos pocos parámetros
determinas en base a la superficie, al porcentaje que es inundable y demás. Pues por ejemplo, para este ejemplo teníamos unos 1.600 euros el coste de realización de la prueba, ambas pruebas, la de estanqueidad de cubierta y parte de la prueba de evacuación de aguas pluviales. Parte porque a lo mejor teníamos que mirar por otro lado la instalación de colectores que podía venir en prueba aparte. Lo voy a pasar rápidamente porque lo podéis consultar. Lo que veis es que siempre en estas diapositivas tenéis un resumen y os señalo, os indico de dónde sale, por qué hacemos todo esto, ¿no? Entonces, el origen en la Comunidad Valenciana, desde el 2004 que se aprueba la LOPCE y posteriormente en el 2015 el decreto del Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. Y simplemente insistir en que estarán valoradas las pruebas, esas pruebas de servicio, y servirá como control de la obra terminada. Los procedimientos, los que venimos diciendo, los documentos reconocidos. En el decreto también esa referencia que la hagan las pruebas, los laboratorios y ensayos, y todo esto siempre con el objeto de disminuir riesgos finales del edificio construido. Por ejemplo, y lo he querido señalar aquí, caso de que la empresa constructora tuviera un sistema de gestión de calidad con reconocimiento oficial, pues podría estudiarse por la dirección facultativa disminuirse la realización de pruebas. Viene esto a decir que no insistamos en lo mismo. Si sabemos que una empresa anteriormente ha comprobado la cubierta, hemos estado presente como dirección de obra, pues quizá podamos, con acuerdo del promotor, pues justificar que esa prueba ya ha sido realizada o disminuir al menos la intensidad, como dice aquí, pero tendría que estar justificada que esa empresa tiene un sistema de gestión de la calidad. Todo esto se documenta en el libro de gestión, en los impresos. Lo paso rápidamente, pero lo que os decía aquí simplemente para que lo veáis. Si tenemos una fachada, el factor de riesgo dimensional es 1, por ejemplo una unifamiliar, pues no se nos está obligando a que justifiquemos haber realizado la prueba de servicio de estanqueidad de fachada. Si el número de viviendas es mayor, ya estamos a lo mejor con 14 viviendas, pues sí, veis que la reglamentación lo que nos dice es que hagamos una prueba de riego de fachada. Veis que no aplica siempre, pero por factores de riesgo puede ser obligatorio y se ha de justificar ante la Administración la realización de esa prueba de servicio. Y además, cuando se aplica, como veis aquí, prácticamente siempre es en el 100% de las unidades de inspección. Bien, esto simplemente es más información de la declaración de los laboratorios, declaración responsable ante la Administración, lo que os decía antes, quién realiza la prueba, está más que justificado que son competentes para realizarla. Y luego, como herramientas, como os avanzábamos el otro día, esa guía para la redacción del plan de control, con los ejemplos y la plantilla que tiene, que os decíamos, os puede ayudar a plantear, a planificar las pruebas de servicio y después a la anotación de los resultados para el seguimiento en la obra mediante el libro de gestión. Tenéis estas herramientas. Lo mismo para la prueba de servicio, por ejemplo, de cubiertas. Veis que no siempre aplica, por ejemplo, no... En este caso siempre aplica la de cubiertas, pero no siempre la de fachadas. Lo tenéis ahí indicado. Y bueno, se trataría de trasladar que con tal fecha se acepta la cubierta o la fachada, un código de acta del laboratorio como documento para la trazabilidad, ¿no? Para en cualquier momento el laboratorio ha justificado con ese acta que realizada la prueba puede aceptarse la cubierta, y ahí lo tenéis. ¿Tiene interés estas pruebas de servicio? Por ejemplo, en el caso de fachadas, no siempre se hacen, como veíamos, pero en el caso de que se hagan, también el procedimiento se ajusta. Por ejemplo, la duración en tiempo no es el mismo dependiendo del grado de impermeabilidad de la fachada. Si estamos poniendo a prueba una fachada para la que se requiere un grado de impermeabilidad 4, esas son sus prestaciones que hemos convenido con el acuerdo de proyecto y el promotor,
pues lógicamente el tiempo de duración de la prueba será mayor, será más agresivo el método de ensayo que si el grado de impermeabilidad requerido es 2. Pues tiene su sentido. Comprobamos más la calidad en aquellos casos en el que el riesgo es mayor de tener esos posibles defectos por humedades. Y aquí tenéis los procedimientos. Interpretar esto como un resumen de los propios procedimientos por si queréis consultar algo. Es más rápido que el propio cuadernillo. El cuadernillo este que os digo de procedimiento tampoco es que sean, los habéis visto, es un formato como una pequeña libreta y serán unas 55 o 60 hojas dependiendo del procedimiento. Sí que la información es compleja y a veces está condensada. Tenéis que leerlos con mucho cuidado porque no hay que hacer malas interpretaciones del documento. Esto tomarlo como un resumen. Yo, por ejemplo, aquí me gustaría deciros que en algún caso sé que se han utilizado, aunque se pensaron estos procedimientos para obra nueva, se han utilizado, por ejemplo, si había alguna problemática en obras de rehabilitación, para parcialmente ir acotando dónde estaba el daño en la cubierta para localizar problemas de humedades. Pues, puestos a coger otro método diferente, pues no, cojamos el método con el documento reconocido. Luego sí que es posible en determinados casos utilizar este procedimiento en rehabilitación. Tenéis el detalle de las posibles modalidades ahí en los procedimientos. Si no es posible inundar, sabéis que tenéis la modalidad del riego. Sí que hay dificultades a veces a la hora de interpretar la referencia, y es que como no hagamos alguna cata, como os decía, en rehabilitación, pues hasta dónde sube la impermeabilización por el peto, pues o hacéis alguna cata o lo desconocéis. Si es una obra nueva, sabréis seguramente lo que dice el proyecto, y si habéis hecho un control de la ejecución, sí sabéis hasta dónde asciende la impermeabilización por el antepecho de cubierta. En fin, tenéis ahí más detalle, pero como veis, por ejemplo, frente a esas horas que antes veíamos al principio, pues aquí con 8 horas de inundaciones es suficiente. A las 24 horas lo que haríamos es volver al edificio y comprobar por la parte inferior que no hay humedades, no hay filtraciones de agua. En la parte superior mirar que no hay esos encharcamientos y entonces aceptaríamos la cubierta. De todo ello levantará acta el laboratorio. Y aquí tenéis un poco los parámetros. Tampoco es que sean unos procedimientos cerrados. Por ejemplo, ahora se está poniendo en cuestión lo que haya aprobado como intensidad de riego mínimo en el caso de cubierta no inundable, que veis ese 0,25 litros por metro cuadrado de minuto, pues nos han transmitido desde la Asociación de Laboratorios que, ojo, esto quizá debiéramos revisarlo porque es excesivo. Y en algunos casos, pues es, imaginaros el tiempo que ha de realizarse la prueba, el caudal, necesitamos varias cubas o necesitamos algún sistema de recuperación del agua para poder reutilizarla, y quizá debiéramos también compararnos con otros métodos de ensayo que, como os decía antes, laboratorios que están trabajando aquí en la Comunidad Valenciana utilizan el documento este reconocido, pero si miráis algunos otros laboratorios en Andalucía, en Cataluña, veréis que los procedimientos no son los reconocidos de la Comunidad Valenciana. Luego existen otros modos de medir la estanqueidad encubierta. Quizá debiéramos en ese sentido compararnos con ellos y decir, si se está midiendo en otros lugares con otros procedimientos y está resultando la prueba aceptable, este dato o este caudal quizá podríamos ajustarlo en determinados casos. Pero bueno, aquí tenemos la referencia. Hace unos años no teníamos siquiera la referencia. Una serie de recomendaciones sobre los cierres rebosadero, sobre las precauciones, sobre los instrumentos para la prueba de riego, aunque como os decía esto va más dirigido a los laboratorios. Nosotros como dirección facultativa no tendríamos que entrar en esa verificación del equipo. Se supone que el laboratorio está utilizando un equipo reglamentario, pues porque todo esto está definido en el procedimiento. Pues las dimensiones del peine de riego de fachada pues tienen unas longitudes, unos tipos de aspersores, unos caudales, etcétera. Y todo esto queda documentado, como os decía. Primero, una documentación previa de la obra, del propio proyecto, del plan de pruebas específico que se pueda haber redactado. Y una vez realizada la prueba,
que en principio, si no hay incidencias, como decía, pues 8 horas inundada, a las 24 horas la comprobación, pues finalmente todo esto documentado en un resultado satisfactorio de las pruebas. Si no, pues las órdenes o indicaciones para proceder en el caso de que hubiera resultado no apta a la prueba. Y lo que os avanzaba antes, bueno, pues esto está regulado en el procedimiento, todo lo que ha de quedar documentado, de códigos, datos, resultados, observaciones del técnico, del laboratorio, etcétera, etcétera. Aquí únicamente me detendré en explicaros que el procedimiento este es para la fachada, paños de fachada. ¿Qué sucede si tuviéramos ventana? Hay procedimientos específicos y normas UNE de prueba de fachada, ambos están normalizados por AENOR, tenemos esas pruebas, lo señalo aquí. O sea que nosotros tenemos ese procedimiento de muros, de lo que sería la parte ciega, de prueba de huecos de fachada. Este mismo procedimiento hace referencia a que existe esta UNE para ventanas y puertas y estanqueidad realizando el ensayo in situ. Incluso si se tratara de una fachada ligera, hay una norma UNE específica de fachadas ligeras y estanqueidad al agua, ensayo in situ. Luego podríamos adoptar esa UNE para nuestro ensayo de la fachada si es que fuera fachada ligera. Pero lo que no quiero es que confundáis nunca con el ensayo que pueda haberse realizado sobre la ventana, sobre la carpintería, como elemento o producto que se pone en el mercado. Como os decía antes, con su marcado CE, una de las prestaciones que declara habitualmente el fabricante, y si no le tenéis que pedir información al respecto o certificado de garantía si vais a comprar sus ventanas, es que disponga de esta característica, estanqueidad al agua y esta prestación. Hay una escala y en la guía esta de la redacción del plan de control unas equivalencias entre los diversos grados de impermeabilidad que pedimos para la fachada y la prestación, si es suficiente o no, que nos indica. Pero esta no es, insisto, no es la prueba de la instalación de la carpintería en la fachada, es la prueba del producto en laboratorio antes de comercializarlo. Es una prueba distinta. Y esta es la prueba que os comentaba antes, de estanqueidad al agua o ensayo in situ, y la otra la de producto. O sea, no confundamos, una cosa es medir la ejecución y otra cosa es medir el producto que se pone en el mercado. Bien, para la de fachadas, lo he comentado antes e insisto, quizá lo más singular fue esto que se destaca aquí, que no siempre el método es tan agresivo. La duración del tiempo en minutos, como veis, va condicionado respecto al grado que se requiere para la fachada. Si estamos en ese grado de impermeabilidad 2, quizá con 75 minutos sea más que adecuado. Todo esto está por probar también. En algún momento quisiéramos tener la experiencia de laboratorios, informes, y cuando se avance el tema que os decíamos el día anterior sobre el registro autonómico de libros de gestión, en la medida en que nosotros dispusiéramos de esta información, tendríamos un mayor conocimiento de cómo están resultando esas pruebas. ¿Se están ejecutando bien las diferentes fases de obra? ¿Se está instalando bien la carpintería? ¿Entendéis por qué es de máximo interés toda esta información que se pide en el libro de gestión? Para después adecuar las exigencias a los propios procedimientos. Estoy acabando, simplemente decir que, por ejemplo, el peine para el riego de la fachada podría adaptarse al objeto de obtener el caudal necesario y la superficie de riego necesaria, pues poniendo un mayor número de aspersores en funcionamiento. Tenéis aquí información sobre la instalación auxiliar, lo que os decía antes, en muchos casos va a ser necesaria una bomba de presión que nos facilite ese caudal necesario que pide el procedimiento, y etcétera. Como veis ahí os indico que tenéis mucha más información con detalle y de interés para los laboratorios, lógicamente pues todo sobre los equipos de regulación de presión, del caudalímetro, de la batería de boquillas, etcétera, etcétera. Lo tenéis en los documentos. Igual que he comentado en la prueba de cubiertas, para el caso de fachadas, pues ahí tenéis que será satisfactorio el resultado si transcurridos 30 minutos no se aprecia infiltración de agua, goteo, manchas en la parte interior. En caso contrario, pues se vería que es no apta la prueba.
Me falta por decir que esta prueba la podríamos realizar al final de la fachada, pero lo lógico es realizarla parcialmente cuando hemos ejecutado el muro. No hemos colocado, por ejemplo, ese aislamiento térmico por el interior que nos permitiera ver, caso de existir filtraciones en la fábrica, el poderlo detectar visualmente. Si colocamos el aislamiento térmico y realizamos la prueba de escorrentía de fachada, pues lógicamente no apreciaremos si hay infiltraciones, nos lo ocultará el aislamiento térmico. Bien, pues gracias por vuestra atención. Si queréis hacer alguna consulta, tenéis el correo electrónico